Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 10, de Jacob a Israel. Nuestro texto inicial se encuentra en Génesis capítulo 32, verso 28. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Número 1. Introducción. Podemos detener el video para la lectura sugerida. Continuamos con el patriarca Jacob, donde se revela la mano de Dios y su fidelidad a sus promesas del pacto. Veremos además su reencuentro con Esaú. Afortunadamente, y en medio de la angustia de Jacob, el Dios de sus padres volvió a aparecérsele, y esa noche a Jacob, el suplantador, Dios le cambió su nombre, de Jacob a Israel, para un nuevo comienzo, el inicio de la nación israelita. Las Escrituras relatan la historia de los patriarcas y sus luchas para mostrarnos que Dios es fiel a sus promesas, aunque las dudas y errores de su pueblo parecieran mostrar que no quieren que se cumplan. Número 2. Lucha con Dios. Luego de despedirse de Labán y al saber que su hermano Esaú con 400 hombres se aproxima, Jacob pide ayuda en ruego ferviente a Dios, reconociendo su indignidad, pero aferrándose a la gracia divina. Podemos ahora detener el video para las lecturas sugeridas. Jacob hace todo cuanto puede para proteger a su familia. Y cuando está solo meditando, sucede algo sobrenatural. De repente un varón lo ataca y en medio de la lucha percibe que luchaba con Dios mismo, porque exclamó: «No te dejaré si no me bendices». Jacob ya conocía cómo Dios se manifestaba en su vida y aprovechando su cercanía, rogó por el perdón para estar bien con su Señor. El pecado cometido para alcanzar la primogenitura ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Y el cambio de su nombre fue la evidencia de que había sido perdonado, de aquel que le recordaba su pecado por uno que conmemoraba su victoria. No serás más Jacob, suplantador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido, dijo el ángel. ¿Has acaso luchado con Dios sin conocerle? Cuando estamos en crisis, como Jacob, debemos asegurarnos de reconocer su presencia, de conocerlo personalmente, y como ya antes le hemos dejado intervenir en nuestra propia vida. Número 3. Los hermanos se encuentran. Puede detener el video para la lectura recomendada del capítulo 33 de Génesis. Desde Peniel, rostro de Dios, ahora Jacob avanza para encontrarse con Esaú. Después de 20 años de separación, Jacob, preocupado, lo ve acercarse con 400 hombres y por lo tanto se prepara para lo que pudiera suceder. Jacob se inclina 7 veces ante su hermano, a quien llama varias veces mi Señor, y se identifica a sí mismo como su siervo. Las 7 reverencias de Jacob reflejan las 7 bendiciones de su padre. Es como si la intención de Jacob fuera pagar su deuda con su hermano y devolverle la bendición que le había robado. Cuando Esaú vio a su hermano, contra todo pronóstico, corrió hacia Jacob y en lugar de matarlo, lloraron abrazados. Más tarde, Jacob le comentó a Esaú: «Vi tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios». Es como repetirse la experiencia de Jacob de recibir el perdón de Dios en Peniel, donde vio el rostro de Dios, ahora en el perdón de su hermano, un segundo Peniel.
Jacob ha sido perdonado por Dios y por su hermano. Este es el verdadero significado de la gracia, ser perdonado, ser restaurado por Dios y su hermano, el mayor objetivo para tener una vida en paz consigo mismo. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, es posible mirar a nuestro prójimo como en realidad Dios nos ve, para entonces perdonar, así como Dios nos perdona. Entonces es posible ver el rostro de Dios en el rostro de nuestro prójimo. Haciendo esto, tengamos por seguro que veremos su rostro en el cielo y tendremos paz ahora mismo en esta tierra. Número 4. La violación de Dina. Podemos detener el video para la lectura sugerida. Ahora Jacob quiere establecerse en la tierra de Canaán en paz, del hebreo Shalom. Después de haber comprado un terreno a los habitantes, erige un altar para ofrecer sacrificios allí, debido a su fe y dependencia de Dios. Ahora Israel, Jacob, enfrentará los retos para establecerse en Canaán. Pero sucedió algo grave que trastornó sus planes de vivir en paz. Siquem, este personaje, abusa de Dina. Trata de hacer las paces porque realmente después se enamoró de Dina, tanto que se sometieron a la circuncisión. Pero Simeón y Leví, que se resisten a los matrimonios mixtos con los cananeos, recurren a la mentira y el engaño y matan y saquean a todo el pueblo. Sus acciones no solo eran reprobables al no castigar al único hombre que había hecho el mal, sino además aumentaron los problemas. Jacob quería vivir en paz, pero al enterarse de lo que habían hecho sus hijos, los reprende por el peligro inminente de ser destruido con toda su hacienda. Esta es la vida real, vivir en medio de traiciones y decepciones, y que sin una entrega total a Dios, los actos de bondad y gracia divinos poco podrán lograr. Lo peor de la naturaleza humana pelea por brotar constantemente del corazón no regenerado por Dios y traerá mucho sufrimiento para quien está viviendo alejado de Dios y también a su familia. La única solución está en rendirse a Dios en paciente y obediente respuesta al llamado divino, pero aún aquí necesitará mucho poder que solamente Dios puede dar al que humilde reconoce su necesidad de ayuda divina, posible solo en Jesucristo, antes que sea demasiado tarde. Número 5. La idolatría predominante. Podemos detener el video para la lectura sugerida. Esto que sigue es muy importante. Después de reprender a sus dos hijos, Dios avisa a Jacob a dejar el pueblo de Siquem y regresar a Betel y construir un altar para renovar su pacto. Por lo tanto, Jacob, antes de renovar su pacto con Dios, le dijo a toda su gente, a todos los de su hacienda, que se deshicieran de todos sus ídolos, las imágenes cananeas que habían robado de Siquem y de los ídolos que Raquel traía. No bastaba con que Jacob huyera de Siquem para escapar de la amenaza cananea. Jacob tuvo que eliminar la idolatría del corazón de toda su familia. El proceso de arrepentimiento incluye dejar de adorar a cosas, a imágenes, o quizás nuestros estudios, trabajo o casi de cualquier cosa, todo lo que niega la verdad y nos aparta de Dios. Por eso necesitamos conocer por nosotros mismos su santa palabra, la Biblia, sin dejar que nadie quiera interpretárnosla a su manera. Nadie, nuestros ojos no nos van a engañar.
Así, Jacob y su familia obedecen a Dios y actúan de acuerdo con todos los mandamientos de Dios. Solo así Dios puede actuar a favor de sus hijos fieles para que las amenazas a su alrededor sean aterrorizadas por Dios mismo y no se atrevan a atacar a sus hijos fieles. Dios nunca nos forzará y no le permitimos que nos ayude cuando no le obedecemos a lo claramente ya indicado en su bendita palabra. Y ahora sí, con toda su familia unida, todos están listos para adorar al único Dios verdadero en el Betel, un recordatorio del sueño de la escalera y reconexión entre el cielo y la tierra, que se había quebrado durante algún tiempo, pero ahora está restablecido. Dios recuerda a Jacob su nombre nuevo, Israel, la doble promesa de bendición que significa mucha descendencia, de donde nacerá Jesucristo, y la creación de muchas naciones que apuntan hacia la tierra prometida, el hogar final de los salvados, todos los obedientes y justos al fin del mundo. Por eso, todos los días, todos somos responsables y debemos todos vigilar que la idolatría, todo lo que se opone a Dios, no se deslicen dentro de nuestro hogar, iglesia, familia y nuestra propia mente, siendo más grandes en nuestro aprecio y corazón que nuestro querido Dios. Nadie debe de apartarnos de Dios. Número 6. La muerte de Raquel. Puede detener el video para la lectura sugerida. Cuando Jacob deja Betel, 3 hechos interconectados marcan el último paso de su viaje hacia la tierra prometida. Nació el último hijo de Jacob. Raquel murió y Rubén se acostó con Bila, la concubina de Jacob, y Jacob no responde a esta horrible transgresión. El nacimiento del último hijo, Benjamín, se relaciona con Belén y quizás en este momento de su vida Jacob confía en que Dios cumplirá su palabra a pesar del pecado que ocurre a su alrededor. Es esta lección concreta de fe la que está implícita en la lista de los 12 hijos de Jacob, que serán los antepasados del pueblo de Israel. No es la gente más apetecible y con tal disfunción familiar, pero a pesar del error humano, el propósito final de Dios se cumplirá por intermedio de esta familia. Imagina qué sucedería si la gente quisiera entender y cooperara al obedecer a Dios. Con cuánto menos sufrimiento humano, estrés y demora se cumplirían sus santos designios para nuestra vida. Por eso recordemos, los designios de Dios se cumplirán con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Mejor que sea con nuestra cooperación a los planes de Dios, obedeciéndole. Número 7. Conclusión. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia y su confianza en su poder para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para recibir perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero un momento. Si recuerdan la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe entonces no faltará, porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente, porque se asirán de la fortaleza de Dios, de su brazo poderoso, como Jacob se asió, se aferró del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices.
Sin embargo, la historia de Jacob es una garantía de que Dios no desechará a quienes fueron arrastrados por el pecado, pero volvieron al Señor con arrepentimiento verdadero. Por la entrega de sí y por su fe confiada, Jacob logró lo que no había podido alcanzar por luchar con su propia fuerza. Así, Dios enseñó a su siervo que sólo el poder y la gracia divinas podían darle las bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días. Cuando los peligros que nos rodean y la desesperación se apodere de nuestra alma, deberemos depender únicamente de los méritos de la expiación que hizo Jesús ya por nosotros. Ahora mismo Él está intercediendo por todos nosotros en el cielo. Nada mejor podemos hacer por nosotros mismos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y para los que necesitan las preguntas, se están mostrando. Por eso hoy, querido amigo y amiga, necesitamos asegurarnos que nuestra fe esté fundada precisamente en Jesucristo, el único que puede salvarnos. Es mi deseo que así sea. Que Dios nos bendiga.